Marty Supreme no trata sobre ping pong. Y ya sé que tú dirás, pero Leandro, si literalmente trata sobre Marty Raisman, uno de los mejores jugadores de la historia de ping pong. ¡Shh! Que sí, pero si me dejas explicar mi argumento y no te comportas como un maldito sí, entonces sí, Marty Supreme no trata sobre un man que juega a golpear pelotas. Pero entonces, ¿de qué trata? Trata sobre un man que se sabe vender. Punto final. Sobre un tipo que tiene un poquito de arrogancia. Un poquito. Porque lo único que Marty sabe hacer mejor que jugar ping pong es utilizar sus habilidades comunicacionales para conseguir los deseos que su avaricioso ego le exige. Así que si entras al cine esperando ver al Rocky Balboa del ping pong, te vas a decepcionar. Y quisiera aclarar esto, porque veo a muchos confundidos en redes sociales. Esta no es una historia de superación. Es una historia de seducción, porque Marty no quiere ganar ese punto. Marty quiere que tú creas que él es un dios y te lo terminas creyendo. Pero para poder comprender esta película, primero debemos saber quién es la persona detrás que maneja los hilos de la misma. Josh Safdie. Si viste Diamantes en Bruto, ya conoces esa sensación de ansiedad pura. Prácticamente el cine de Josh Safdie es coger un personaje con un gran talento para tomar malas decisiones y ponerlo en un mundo que está totalmente en su contra. Así que sí, prácticamente ese es el resumen de Marty Supreme y Diamantes en Bruto, prácticamente. Ah, cierto. Tengo un amigo que es recontra fan de Diamantes en Bruto y se cabrea cada vez que le digo que la película de Smashing Machine, la cual fue dirigida por el hermano de Josh Safdie, es mucho mejor película que la protagonizada por su amor platónico Adam Sandler. Y una vez casi nos vamos de puñete cuando le dije que a La Roca le bastó solamente un papel dramático para demostrar que siempre fue mejor que Adam Sandler. Tremenda burrada. Volviendo al tema de Marty Supreme, esa ansiedad de Safdie es vital aquí, porque a diferencia de una película de deportes tradicional, nosotros no vemos la acción que sucede en la mesa de ping pong. Nosotros nos inmiscuimos en cómo funciona el tenis de mesa dentro de la mente de Marty. A diferencia de todas las críticas que leo por ahí, yo no pienso que la película trate sobre un narcisista de mierda que quiere ser campeón cueste lo que cueste. A ver, eso sí, se nos presenta un tipo insoportable, no hay duda, pero por la composición del plano y la música grandilocuente, terminamos pensando que es un buen tipo. Y he visto a algunas personas pintarlo como si fuera la peor persona del mundo, pero realmente tampoco está tan jodido. O sea, miremos su entorno, todo el mundo narrativo, los personajes secundarios están constantemente intentando arrastrar a Marty a la normalidad. Lo quieren hundir en la mediocridad de la vida rutinaria. El padrastro lo intenta constantemente arrastrar al negocio familiar. Y la mujer, hermano, esa mujer está loca. Porque hay que decirlo, Marty Supreme es un ambicioso, sí, pero sin ese ambicioso ego, Marty solo sería un simple vendedor de zapatos. Y si lo miramos desde esa arista, Marty es solo un hombre con un objetivo claro y que va por él cueste lo que cueste. Marty sigue avanzando a pesar de que su entorno lo jala hacia abajo. Es un gran ejemplo de resiliencia. Un hijo de perra, sí, pero resiliente al fin de cuentas. Creo que la película, de cierta manera, es un experimento para ver qué tan lejos puede llevar el ego a una persona. Aunque les confieso algo, Marty Supreme me la fui a ver 2 veces en el cine y todavía no la entiendo del todo. Aún no termino de comprender ciertas cosas, como ese final de él llorando de alegría al ver a su hijo, el cual no quería reconocer durante toda la cinta. Es que realmente no lo entiendo, porque no tuvo un arco como tal. Simplemente pasamos de 0 a 100 en un segundo. Pero lo que me deja completamente estupefacto es el clímax, cuando le gana a su archirrival. Su fin, su meta máxima, era demostrar que él era el mejor jugador del mundo en tenis de mesa. Y al final sí, le gana a la persona que lo humilló en su primer campeonato,
El plano es enaltecedor, la música es gloriosa, el personaje llora y parece haber ganado un mundial. Pero si lo piensas fríamente, realmente no ganó nada. Lo que ganó fue un partido de exhibición, un amistoso irrelevante, el cual fue realizado únicamente para que los japoneses sin nivel jueguen un rato con su glorioso Endo. Entonces, él como tal no ganó nada tangible, solo ganó su ego al saber que le ganó a Endo. Y bueno, tal vez de eso se trata la película, no de Marty siendo el campeón del mundo frente a la sociedad, sino de Marty Supreme diciéndole a su propio ego: soy el mejor del mundo, aunque realmente solo lo piense él. En fin, necesito leer sus análisis en los comentarios, porque esta es una obra merecedora de plantearse seriamente todos los puntos de vista. Soy Leandro y yo, arrivederci. Ahí fue ya, muchacho. Esperemos esté bien.